Un gran saludo a todos, les habla Dante Urbina. Esta es una carta abierta a Fernando Casanova. El objeto es dirigirme sobre todo a él, llamándolo a la reflexión. No el responder todos y cada uno de los argumentos que él ha dado en su video en que pues dice que se retira de la Iglesia Católica. Si quieren ver una respuesta específica a los argumentos de Fernando Casanova, pues les recomiendo ver, por ejemplo, el video que hizo mi amigo, el gran apologista Hugo Delgado, en su canal Osana in Excelsis el día 24 de agosto. Yo no me voy a ocupar de eso al detalle, no es el objeto de la presente carta abierta. De otro lado, he de decir que en cierto modo llego tarde, ¿no? Ya no es el tema de moda, hoy en día en las redes sociales pues todo pasa muy rápido. Fernando hizo este video, me parece que el 22 de agosto, en donde decía que se iba de la Iglesia Católica y bueno, sale un montón de canales a decir unas cosas y otras, ¿no? Yo estoy llegando aquí varios días después. Esto en buena parte por motivo de que, como anuncié en respectivo video anterior, me estaba tomando un descanso respecto de generar nuevos videos para mi canal de YouTube, por cuanto con el nacimiento de mi tercer hijo, Rafael, pues he estado muy ocupado y lo que he estado publicando son videos ya grabados. Pero en vista de la circunstancia, creo que sí amerita hacer un pronunciamiento. Lo que referí en el video en que decía que me tomaba un descanso es que durante al menos todo lo que es el mes de agosto lo iba a hacer así. Entonces este video pues ya se va a estar publicando en lo que es el mes de septiembre. Entonces decía que en cierto modo como que llego tarde, ¿no? Ya no es como el tema de moda. Pero no me importa moverme por las modas. No me importa moverme por el tiempo de los hombres. Quiero entrar en el tiempo de Dios. Y sí, por supuesto, humanamente uno como que tiene el impulso de querer hacer un video rápido en vista de la situación. Pero yo en oración he puesto este pronunciamiento, esta carta abierta a Fernando Casanova en manos de Dios. Lo he estado encomendando con la oración, Jesús, ocúpate tú de ello. Y dentro de eso, pues me encontré con que era una muestra de confianza en Dios el esperar a que concluya para publicar este video, a que concluya el mes de agosto. Porque espero, y esa ha sido mi oración en esto que es el tiempo de Dios, que durante estos días Dios haya podido trabajar más en el corazón de Fernando para que pueda estar más abierto a escuchar este mensaje. Entonces, en esa confianza, Fernando, amigo, Fernando Casanova, quiero dirigirte las siguientes palabras. Bueno, Fernando, yo te escribí al Instagram, ¿no? Al ver esta situación difícil que estabas pasando respecto de tu fe. Alguna vez nos comunicamos ahí en los mensajes internos de Instagram, pero he visto que pues ya ha pasado tiempo y no has visto mi mensaje. Andarás muy ocupado, qué sé yo. Yo no me pongo a especular ni decir por qué habrás visto o no visto mi mensaje. Simplemente eso, y en ese contexto veo necesario y conveniente, no solo por el bien tuyo, que me interesa muchísimo, sino también por el bien de muchas almas que están implicadas directa o indirectamente en esta cuestión de este anuncio de que te retiras de la Iglesia Católica. Por el bien tuyo y por el bien de muchas almas, quiero dirigirte estas palabras. En primera instancia, he escuchado que has venido pasando por situaciones personales muy difíciles. Ahora, yo no sé toda la realidad o detalle de ello. Yo no me voy a pronunciar sobre si has pasado tal o cual situación personal con tales o cuales personas. No. Pero creo que puedo tomar en principio la idea general, al menos, de que has estado pasando por situaciones personales muy difíciles en los últimos meses, si no es que en los últimos años, ¿no? Y todo eso pues ha ido generando también un proceso espiritual y existencial en ti. Yo no sé cuánto de cierto o falso habrá en todo lo que se dice,
pero lo que sí se trasluce, como refiero, es que has estado pasando por algunas situaciones difíciles y quiero que sepas que estás en mi oración. Ahora, acá hay una dimensión importante que muchos de los que han comentado tu caso pierden de vista y los invito a reflexión. El enemigo te ha atacado precisamente más a ti porque eres mucho mejor que muchos de nosotros, porque has hecho mucho bien por la iglesia. Muchos salen a criticar a Fernando Casanova con un montón de adjetivos, lamentablemente, pero Fernando, durante el tiempo en que ha estado comprometido con la Iglesia Católica, ha hecho más por la fe católica que muchos de nosotros. En parte, también por eso es dolorosa la situación. En parte, también por eso es triste esta situación, Fernando. Pero yo pido que se tenga en cuenta ese balance. ¿Cuántos de los que se llenan la boca criticando a Fernando han hecho tanto como ha hecho Fernando por la Iglesia Católica? Ojo, y aquí quiero ser muy claro, de ningún modo me estoy refiriendo a que no haya que criticar los argumentos de Fernando. No me estoy refiriendo a eso. El error hay que refutarlo con claridad por el bien de las almas, más aún cuando es error en cuestiones de la fe. Por el bien de las almas hay que salir a refutar el error. Yo no estoy diciendo que está mal que haya quienes hayan hecho comentarios sobre ciertos argumentos erróneos o ideas erróneas de parte de Fernando. Pero lo que sí digo es que deberían medirse un poco aquellos que salen a hacer comentarios a nivel personal, a juzgar a la persona de Fernando o darlo prácticamente por condenado. Ya dijo nuestro Señor Jesucristo, no juzguéis y no seréis juzgados. También Jesús nos habló de juzgar con juicio justo. Podemos juzgar los actos de Fernando. Yo puedo juzgar con juicio justo que está mal que se haya ido de la iglesia. Él mismo decía en algunas de sus conferencias que no hay excusa para irse de la iglesia católica. Y me dirijo a ti, Fernando. Tú mismo decías que no hay excusa para irse de la iglesia católica. Así que tu acto lo juzgo con juicio justo y no es un buen acto. Pero no voy a entrar a juzgar por en lo que es tu interior, tu corazón. Entiendo que puedes haber estado pasando unas situaciones difíciles, pero por más que pueda haber una comprensión hacia tu persona, eso no es una justificación hacia el acto. Quiero que se haga esa distinción. Luego, decía que precisamente porque tú eres mejor que muchos de nosotros, porque has hecho tanto bien por la iglesia, es que el demonio te ha atacado más. Y cuando digo que eres mejor que muchos de nosotros, no me refiero tanto a la cuestión de los argumentos. O sea, los argumentos apologéticos uno lo puede encontrar en libros, hasta se lo puede pedir a una inteligencia artificial, a ChatGPT. Ese no es el punto. El punto, Fernando, es que cuando tú cuentas tu testimonio de conversión a la fe católica, cuando tú cuentas tu experiencia con el sacramento de la confesión, no, más allá del meramente un reduccionismo de los sacramentos, ¿no? Cuando tú cuentas tu experiencia con el sacramento de la confesión, cuando tú cuentas tu experiencia con la adoración eucarística, cuando tú cuentas tu experiencia con la confianza en el magisterio, en la iglesia, en ese depósito de fe, la pasión, la alegría, la fuerza que se ve en tu testimonio es lo que ha tenido impacto en muchos. Como digo, más allá del tema de argumentos que se pueden conseguir en libros o hasta en inteligencias artificiales, lo que ha sido impactante de tu testimonio es la fuerza vivencial, espiritual, existencial, el compromiso, la pasión. Pero al mismo tiempo sabemos que una conversión requiere perseverancia y la perseverancia es una parte difícil. Y en medio de eso hay personas que pueden encontrar dificultades o caídas con la perseverancia. Y eso es lo que encuentro en tu caso, Fernando.
Por supuesto que el demonio estaría interesadísimo en hacer que caigas, precisamente porque eres muy valioso, precisamente porque tu testimonio es valioso. Por eso has sido atacado más y por eso incluso puede haberte atacado no solo a ti, sino a los tuyos para quebrarte. Pero hay que aferrarse al Señor y al Señor en su iglesia para perseverar, Fernando. Entonces, hago recordar que hace un tiempo, hace como 2 años o un poco más de 2 años, nosotros tuvimos un diálogo sobre la maravilla de ser católicos. Acá en este canal de YouTube pueden encontrar ese diálogo, La maravilla de ser católicos, Fernando Casanova, Dante Urbina, para quien les interese verlo, ¿no? Y allí, Fernando, tú hablaste de la maravilla del magisterio en los siguientes términos. Voy a compartirlo. Vamos a reflexionar juntos. A ver, vamos a compartir aquí. Por lo mismo, el criterio de autoridad establecido por el Señor para que nadie se equivoque. O sea, He ahí los términos, Fernando, en que hablabas de la maravilla del magisterio. El criterio de autoridad para que nadie se equivoque. Son tus palabras, Fernando, con fuerza, con alegría, con pasión. Y ahí lo tenemos entonces, Fernando. Si tú das la espalda al magisterio, estás dando la espalda al criterio de autoridad para que nadie se equivoque. Es decir, Fernando, te estás equivocando. Te estás equivocando. Ahora, yo entiendo que ha habido algunas coyunturas y episodios complejos que pueden haber enturbiado en ti esa confianza hacia el magisterio, cosas que pueden haber pasado, no sé, en los últimos meses o los últimos años, y entonces, como digo, tú hablaste en esos términos tan brillantes sobre la confianza en el magisterio y luego pues has tenido otro conjunto de pronunciamientos, ¿no? En gran parte en redes sociales como Twitter, que hacías algunas publicaciones un poquito curiosas que de las cuales yo he tomado conocimiento y lo que he estado haciendo es orar por ti en medio de eso. Y lo voy a seguir haciendo. Pero Fernando, por más que hayan coyunturas que puedan querer enturbiar la confianza que podemos tener en el magisterio, quiero hacerte recordar tus propias palabras de cómo esas mismas coyunturas, incluso que si ocurrieran en la jerarquía pontificia, no anulan la maravilla del magisterio. Vamos a escucharlo. que este criterio permanece incólume, aunque alguno o algunos miembros del magisterio pontificio pues fallen o cometan errores o imprecisiones. Ahí lo tienes, Fernando. Tú estás diciendo que la regla de fe vinculante e infalible, que es el magisterio, permanece incólume aun cuando se puedan dar circunstancias en que miembros de la jerarquía, e incluso hablas de jerarquía pontificia, puedan cometer errores o imprecisiones. Efectivamente, porque no absolutamente todo lo que se dice y hace es definición dogmática o vinculante a un nivel ex cátedra. Por supuesto que es preocupante, problemático, triste que haya miembros en la jerarquía, incluso pues en lo más alto de la jerarquía que puedan cometer imprecisiones o incluso que fallen, ¿no? Pero el criterio de autoridad del magisterio se mantiene incólume. Precisamente, yo no necesito informarte esto, seguro que lo sabes, porque hay una distinción de niveles del magisterio. Por supuesto que debemos, en principio, nuestro sentimiento religioso al magisterio en conjunto, pero también es necesario hacer distinciones y pues pueden haber esos errores, imprecisiones en lo que son ciertos pronunciamientos pastorales, administrativos, entrevistas, homilías, etcétera, etcétera, ¿no? En sí, o sea, la regla a la cual se nos pide asentir con fe divina es lo que está infaliblemente definido. Y tú sabes que eso, pues, es
un rango muy específico de cosas, ¿no? Entonces, por eso mismo, como tú apuntaste, este criterio permanece incólume aunque se den esas otras coyunturas. Tú mismo tenías claro, Fernando, que no era una objeción válida decir que el magisterio no se mantiene firme por el solo hecho de que quienes deberían hacerlo respetar puedan fallar en hacerlo respetar. Vamos a escuchar esto. Esto es muy importante. Es como, es como si yo dijera, es como si yo dijera, aplicándolo aquí a nosotros, aquí en el tiempo y en el espacio, es como si yo dijera, yo no tengo que atenerme a las autoridades civiles, ¿okay? Ni el sistema de cortes ni de derecho, cuyo órgano inapelable en último caso es la Corte Suprema. Yo no me atengo a eso porque esos jueces son unos corruptos, porque los primeros que deben hacer cumplir la ley no la cumplen. Por lo tanto, yo no necesito a esos medios o a esas formas de orden público, sino que yo me entiendo directamente con las leyes y yo determino de las leyes cómo se deben interpretar y cómo se debe aplicar. Pregunto, en la práctica, ¿alguien podría vivir así? Mira qué interesante, Fernando. Tú mismo estás planteando un escenario en donde hay una Corte Suprema que es inapelable. Fueron tus palabras, inapelable, o sea, una instancia vinculante. Y en el contexto religioso de verdades divinas, pues tendríamos que implicar algo infalible, ¿no? No vamos a estarnos vinculando de forma absoluta a algo que no tenga esa cualidad en un asunto tan crucial como las verdades de fe. Entonces, tú mismo estás hablando de una Corte Suprema vinculante y ahí tú estabas planteando como una objeción que no era válida, ¿no? Tú mismo estabas diciendo que esa no era una objeción válida, como se puede ver también en el contexto completo del video y más aún en tus palabras cuando al final dices, ¿quién podría vivir así, no? Entonces tú estás diciendo que es inválido el hecho de que porque haya jueces corruptos y por el contexto de tus palabras hasta se podría pensar que incluso en esa Corte Suprema podrían haber ese tipo de jueces, o que no hagan respetar la ley cuando ellos deberían ser los primeros en hacerla respetar, pero incluso en ese escenario difícil, aún así eso no es objeción suficiente para decir, bueno, entonces ya no hay una Corte Suprema inapelable, yo me entiendo con la ley, ¿no? O yo me salgo del sistema legal, me voy a otro sistema legal, qué sé yo. Entonces, sí, por supuesto que hemos observado muchas veces en que los miembros de la jerarquía de la iglesia, incluso a niveles muy altos, muchas veces no hacen respetar las verdades de fe y de moral que deberían hacer respetar. Sí, ok, es una situación lamentable y triste. Al mismo tiempo hay que decir que no es la primera vez que pasa en la historia de la iglesia. Esas situaciones han pasado en los primeros siglos, han pasado en décadas anteriores, han pasado después de 1960, han pasado antes de 1960. O sea, son cosas que son pues tempestades por las que navega la barca de Pedro y a veces le entra agua a la barca de Pedro, pero no se va a hundir. Y a veces parece que Jesús va dormido en la barca de Pedro. Y a veces uno puede caer en la desesperación y pensar entonces que se va a perder la verdadera doctrina y decir, Jesús, levántate, no te importa que tu iglesia se hunda. Pero mientras sea la barca de Pedro en la que va Jesús, no se va a hundir. Aunque incluso le entre agua, aunque sea zarandeada, aunque gritemos y gritemos al maestro y el maestro parezca seguir dormido o estar dormido. Pero Jesús está allí, en la barca de Pedro. Y si tú te sales, Fernando, de la barca de Pedro, perdiendo esa confianza en el magisterio, te vas a tirar al mar tempestuoso de las interpretaciones y las idas y vueltas, porque tú has dado unos argumentos específicos de por qué te vas de la Iglesia Católica, ¿no? Y que estás evaluando dónde te vas a ir e incluso has mencionado una denominación concreta, entiendo que de corte luterano. Pero Fernando, ¿qué es, qué es lo que te asegura allí? ¿Qué es lo que te asegura? ¿Qué es lo que te asegura que esa misma desconfianza que eventualmente has tenido respecto a la Iglesia Católica no la vas a tener también
respecto de tal o cual denominación luterana a la que te vayas. Así como eventualmente en tu investigación personal leyendo has llegado a ciertas cosas que no te cuadran sobre la fe católica, ¿dónde encuentras una seguridad vinculante de que no vaya a suceder que no vayan a ocurrir cosas que no te cuadren en tal o cual denominación protestante a la que te pudieras ir, Dios no lo quiera? O incluso si te vas a la iglesia ortodoxa, ¿qué pasa si eventualmente encuentras cosas que no te cuadran? Por ejemplo, tú has salido a decir que solo existen 2 sacramentos y que todo lo demás son cosas para manipularlo a uno. Has llegado a decir eso en una publicación. Pues bien, Fernando, si tú eventualmente decides irte a la iglesia ortodoxa, resulta que en la iglesia ortodoxa hay 7 sacramentos, no 2. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Eventualmente también vas a decir, ¿me voy de la iglesia ortodoxa? ¿Qué pasa si terminas yéndote a la iglesia luterana, a la que por ahí has aparecido, ¿no? En unas instancias de formación o algo así. ¿Qué te da la garantía clara de que absolutamente el 100% de colección de doctrinas que hay en esa denominación es infalible? ¿Qué te da la garantía de que no vayas a observar malas conductas de parte de la jerarquía? ¿Qué te da garantía de que entre los miembros de esa jerarquía tal vez terminan confraternizando con el mundo y con ciertas tendencias mundanas o no haciéndole frente con claridad? En otras palabras, Fernando, te puedes quejar mucho de los problemas que encuentras en la Iglesia Católica, pero allí afuera, tirándote al mar tempestuoso, ¿vas a encontrar la paz? ¿Vas a encontrar la paz, Fernando? Te hablo a ti porque me importa tu alma y quiero hablarte claro porque me importa. Y también me importa el efecto directo o indirecto que lo que se diga o no se diga, lo que se haga o no se haga, pueda tener sobre otras almas. Esta es una lucha más grande que tú, una lucha mucho más grande que yo. Se trata de algo más grande, están las almas implicadas aquí. Tenemos que actuar con mucha responsabilidad. Ahora bien, Fernando, en el video en que tú explicas por qué te vas de la Iglesia Católica, pues sinceramente como que te vi muy apagado. ¿Cuánto quisiera yo, Fernando, verte con aquella alegría y confianza que tenías cuando perseverabas en la maravilla del magisterio? Mira los términos en los que hablabas. Vamos a compartir. ¿Qué tengo yo que pensar? ¿Qué pienso yo acerca de una maravilla como esta? Que es un regalo y una bendición de Dios que me hace estar seguro y optimista. Mira, has hablado del magisterio como un regalo que te da Dios que te hace estar seguro y optimista. Fernando, fuera de la barca de Pedro, ¿dónde vas a encontrar eso? ¿Qué te va a dar la garantía de que en la denominación luterana puedes estar seguro de que absolutamente todo lo que creen está garantizado? ¿O te vas a una denominación calvinista? ¿O por ahí saltas a un lado pentecostal, metodista, episcopaliano, que tienen diferentes listados de creencias? ¿Qué es lo que te va a hacer estar seguro y optimista? No es lo que se ve en tu último pronunciamiento, Fernando. Entonces, vuelve a ese regalo que Dios nos ha dado, a esa maravilla que Dios nos ha dado. Mira qué importante tus palabras, seguro y optimista. Qué contraste entre esas palabras y las de tu último video. En tu último video hablas mucho desde la perspectiva de tu investigación personal, que a partir de cosas que has ido pensando e investigando, encuentras en tu conciencia que la Iglesia Católica está equivocada y estás viendo irte a una denominación alternativa. Pero de nuevo te pregunto, Fernando, ¿estás seguro de que allí hallarás paz y seguridad?
Así como eventualmente te has encontrado, según tu valoración, problemas en la teología católica, ¿no los hallarás eventualmente en cualquier otra denominación a la que vayas? Problemas de miembros de la jerarquía, falta de firmeza frente a ciertas tendencias del mundo, dudas sobre tal o cual doctrina teológica que se plantea como necesaria. Potencialmente esos problemas los puedes encontrar en todas partes. Entonces, si te vas de la seguridad de la barca de Pedro, vas al mar tempestuoso, Fernando. A su vez, Fernando, tú expresaste ciertos cuestionamientos sobre la cantidad y forma, ¿no?, de celebración de los sacramentos católicos, ¿ok? Pero de nuevo, te invito a la reflexión sobre esta pregunta. ¿Dónde está la denominación donde absolutamente siempre se celebran los sacramentos exactamente conforme a tus expectativas de lo que consideras válido o correcto sobre su número y administración en cada detalle? Mira, Fernando, en el propio protestantismo e incluso dentro de cada denominación, inclusive dentro de los luteranos, los episcopalianos, etcétera, incluso dentro de cada denominación hay diversidad sobre las perspectivas teológicas y prácticas sobre los sacramentos mismos. Hay esa diversidad, Fernando. E incluso si en cierta denominación uniformemente todos los miembros de esa denominación en todas las localidades de esa denominación, no me refiero solo a una localidad, sino a las localidades de diversas partes y todo ello, tuviesen la misma teología porque asumen un credo específico, está todavía el tema de prácticas. ¿Absolutamente todos todo el tiempo hacen las mismas prácticas? Porque si tú estás cuestionando el asunto de las prácticas, te vas a encontrar con dificultades en diversas denominaciones, Fernando. Ahora bien, pensemos, Fernando, incluso, hagamos un experimento mental, en que encuentras una denominación donde la cantidad de sacramentos, la teología detrás de esos sacramentos y la práctica de esos sacramentos es 100%, el 100% del tiempo, en el 100% de las partes, exactamente como tú consideras que es conforme al Evangelio, porque así hablas en tu video, ¿no? Lo que es conforme al Evangelio. Ahora bien, Fernando, ¿qué te asegura que tu interpretación al respecto sobre la teología y práctica de los sacramentos es la correcta? ¿Qué es lo que te lo asegura? ¿Mm? Ahora, quiero referir el caso de un amigo, Fernando. Yo tengo un amigo, no puedo decir su nombre, él no me lo ha autorizado, pero mira, él es católico, un amigo católico que encontró, sí, dificultades similares a las que tú has venido experimentando, y lo digo un poco por las publicaciones que hacías en los últimos meses, en la Iglesia Católica. Y decidió eventualmente irse a la Iglesia Ortodoxa, en concreto a la Iglesia Ortodoxa rusa. Y estuvo allí 8 meses. Y te cuento que esta persona era una persona teológicamente bien formada, especialmente conocedor de asuntos de morfología y gramática de los idiomas bíblicos. ¿Ok? Una persona teológicamente sofisticada, bien formada, inteligente, bien intencionada. Pues bien, se fue a la Iglesia Ortodoxa rusa, estuvo allí 8 meses. ¿Y sabes qué, Fernando? El día, te voy a dar la fecha exacta, lunes 26 de septiembre, es decir, el día en que comencé a escribir un poco las ideas para esta carta abierta que te estoy dirigiendo, me escribió diciendo que había decidido volver a la Iglesia Católica. Así que, Fernando, sí, tú puedes elegir salirte de la barca de Pedro, pero el Señor con su gracia te tira un salvavidas y lo vamos a jalar para que vuelvas a la barca, pero tienes que tomarlo, Fernando, no resistir a esa gracia. Puedes irte a otro lado temporalmente, Fernando, pero como decía el apóstol Pedro, ¿no? Cuando Jesús les decía, ¿ustedes también se quieren ir? En Juan capítulo 6. Y Pedro dijo, Maestro, ¿a dónde más podemos ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ven a la barca del Pedro que dijo eso.
ahí se tira el salvavidas. Entonces, Fernando, yo quiero que seas feliz. Y no medianamente feliz, sino plenamente feliz. Y solo vas a ser plenamente feliz si eliges volver y permanecer en la iglesia que lo tiene todo. No solo una parte, no solo una experiencia subjetiva, no solo ciertos sacramentos, no solo cierta parte de la teología, no solo cierta parte de la tradición. La iglesia que lo tiene todo, Fernando. ¿No decías acaso antes que tú viniste a la Iglesia Católica precisamente porque lo querías todo? ¿Que te ibas del protestantismo porque no querías conformarte solamente con una parte? Fernando, no dejes el todo para luego ir a conformarte solo con una parte porque no vas a ser plenamente feliz. Podrás encontrar ciertas cosas buenas y ciertas alegrías, por supuesto. Yo no estoy diciendo que el protestantismo sea el error absoluto o el mal absoluto. Va a haber ciertas cosas buenas y válidas, pero esa plena seguridad con la que hablabas hace unos momentos en el clip de video que mostré, ese todo pleno, no lo vas a hallar, Fernando. No te conformes con menos, Fernando. Repito, no te conformes con menos o no vas a ser plenamente feliz. Mira. ¿Por qué me hice católico? Porque no tuve otra opción, pues amaba demasiado a mi Señor para conformarme con menos. Son tus palabras, Fernando. Amaba demasiado a mi Señor para conformarme con menos. No te conformes con menos, estimado Fernando. Si te conformas con menos, no vas a ser plenamente feliz. Al mismo tiempo, no es hora de irse de la iglesia. Te leo las palabras del padre Flaviano Matuli en su libro Diálogo con los protestantes. Esas palabras las leí también en el diálogo que compartimos, ¿no? Titulado La maravilla de ser católicos. Dice en la página 22, la iglesia es como una familia y como en cada familia hay de todo. Hermanos que se portan bien y hermanos que se portan mal. Hasta los mismos papas pueden tener defectos. Pues bien, ¿qué pensarías de un hermano que dijera, puesto que en mi hogar hay muchos problemas, me voy a vivir a la casa del vecino, donde hay pura paz y tranquilidad? Sin duda, no estarías de acuerdo con su actuación. En efecto, en lugar de ayudar a resolver los problemas de su familia, con su decisión los aumentaría más. Y es lo que está pasando con muchos católicos. Fin de cita. Fernando, tengo que ser directo. Eso que está diciendo el padre Flaviano Matuli que está pasando con muchos católicos es lo que te ha pasado. Pero tú puedes volver a casa para decir, así como te gustaba decir, y como el nombre de ese programa que tuviste en EWTN, decir de nuevo, estoy en casa. Sí, Fernando, yo no te voy a negar el hecho de que en la Iglesia Católica tengamos muchos problemas. Claro que tenemos muchos problemas. Es una familia en la cual hay muchos problemas. Hay muchos hermanos que se portan mal e incluso entre los padres de la familia encontramos que se portan mal y que hay defectos, errores y pecados. Sí, Fernando. Pero cuando uno vive en una familia así, puede elegir quedarse en la familia ayudando a resolver los problemas. O puede elegir dar un portazo y decir, me voy de esta familia, me voy a la casa del vecino luterano, porque ahí es todo paz y tranquilidad. ¿Será verdad, Fernando? ¿Será verdad que fuera vas a encontrar paz y tranquilidad teológicamente? No lo sé. O mejor dicho, lamentablemente sí lo sé, que no la encontrarás. Incluso podrás tratar de autoconvencerte y autoconvencernos, o convencernos, mejor dicho, y convencernos de que hoy sí, todo está muy bien allí afuera en el nuevo sitio en el que eventualmente puedas ir. Pero en el fondo, tú y yo sabemos la verdad, Fernando. Y voy a seguir orando por ti. Sí, Fernando, la iglesia está en crisis. Yo no te voy a decir que no, la iglesia está en crisis. Pero tú puedes elegir si vas a ser un Lutero o un San Francisco de Asís. Tú puedes elegir si vas a ser un Calvino o un San Bernardo de Claraval.
San Bernardo de Claraval alzó su voz duramente contra excesos, errores y desviaciones que encontró en la Iglesia Católica de su tiempo. Él no negó esos problemas, pero no se fue de la comunión de la Iglesia. No pretendió hacer una cosa aparte y romper con la teología definida por el magisterio. Al mismo tiempo, San Francisco de Asís, con su pobreza, humildad en silencio, trabajó por la Iglesia. Recuerda lo que se relata de aquella visión que tuvo el Papa Inocencio III de un hombre salvando la Iglesia. No Lutero, no Calvino, sino San Francisco de Asís. Muchos de esos pequeños católicos, Fernando, que se quedan en la iglesia y saben de los problemas de la iglesia, sabemos que pasan cosas difíciles en la iglesia, no te estoy diciendo que no, pero muchos de esos pequeños católicos que tal vez sí no tengan un doctorado en teología, pero que se quedan y sufren, pero perseveran en la fe de la iglesia, son los que sostienen la columna para que no se caiga. Dios por medio de ellos sostiene la iglesia, por medio de esa gente sencilla. Y debemos tener cuidado con la fe de los pequeños. Por tanto, Fernando, la clave es la humildad. Ese es el asunto crucial aquí. Y tú mismo, Fernando, lo tenías muy, muy claro. La clave, al final de cuentas, es la humildad. Vamos a verlo. Porque yo no quiero hacerme católico. Entonces el texto bíblico y entonces me cuestioné, pero espérate, estoy pecando de soberbia. O sea, yo no puedo prescindir, yo tengo que ser humilde, y por eso es que me gustó mucho esa palabra tuya. Yo la estaba cavilando, o sea, yo estaba pensando en eso. Es verdad, el magisterio o sea, esta maravilla o este regalo del magisterio abona o fomenta la humildad intelectual, la humildad. Fernando, en tu video en que explicas por qué te vas de la Iglesia Católica, dices que no quieres caer en un suicidio intelectual. A ver, Fernando, discúlpame que hable así directo, ¿no? Pero aquí es necesario confrontar, pues, lo que es la humildad. Así que en la humildad de tu corazón sabrás también escucharme, que hable directo. ¿Acaso tú eres la única persona inteligente? ¿Mm? ¿Es tonto el cardenal Newman? ¿Chesterton? ¿Scott Hahn, que tuvo un proceso de conversión más o menos similar al tuyo? Y sabe las dificultades que hay en la iglesia, pero no ha sacado un video diciendo me voy de la iglesia católica. Tantos hombres sabios y santos, Fernando, muy inteligentes, con tanto, y discúlpame, pero con tanto más conocimiento teológico que tú, y no han considerado que sea un suicidio intelectual el estar en la iglesia católica, sino que esos hombres inteligentes sabían eso mismo que tú, Fernando, que eres un hombre inteligente, decías ahí, la humildad intelectual. No se trata de un suicidio intelectual esta confianza en el magisterio. Uno no deja la intelectualidad. Esto no es el asesinato del intelecto, confiar en el magisterio. Es la humildad del intelecto, Fernando. Es lo que tú mismo comprendías. Y lo que han comprendido tantos grandes santos y sabios de la iglesia. ¿Crees acaso, Fernando, que tú has visto, porque tú dices que has visto la historia y lo que dicen los historiadores católicos que reconocen no sé cuántos? Fernando, con esa lógica, hasta hay historiadores cristianos que cuestionan cosas del cristianismo. Hay exégetas cristianos, tanto católicos como protestantes, que salen a negar lo más básico del cristianismo, como la divinidad de Cristo, el parto virginal, la concepción virginal de Cristo, los milagros de Cristo. Entonces también podría salir un cristiano haciendo un video diciendo me voy de la religión cristiana y entre otras cosas mencionar, he estado investigando y me he encontrado que hasta hay autores cristianos que confiesan que hay cosas del cristianismo que son insostenibles. Fernando, modernistas que se aparten de esta regla de fe la vas a encontrar en la Iglesia Católica y también en el protestantismo, Fernando. O sea, con esa lógica de que hay autores católicos que pueden estar supuestamente reconociendo ciertas cosas, pues con esa lógica también hay autores cristianos en general que reconocen, entre comillas, que hay cosas del cristianismo que son insostenibles. Fernando,
No se trata de descartar el intelecto, se trata, repito, de la humildad del intelecto. Te comparto algo que escribí en un artículo de Infocatólica hace un tiempo. Muy especialmente quiero repetir estas palabras. Cito. Es la humildad, más que los muchos conocimientos, la más segura vía para llegar a la verdad. Para cerrar, cabe remarcar que yo no defiendo ninguno de los excesos, males y desvíos que se ven en la iglesia hoy en día y que, hay que decirlo, siempre ha habido en mayor o menor medida. Mi voluntad es combatirlos y, si puedo, animar a auténticos católicos a que, en lugar de tomar actitudes cismáticas, se queden en la iglesia también a combatir esos errores. No abandonen la barca de Pedro en estas tempestades, amigos. Quedémonos a luchar. A eso te invito, Fernando. Quedémonos a luchar. Perseveremos en la Iglesia Católica. Y te estoy diciendo algo, Fernando, de lo cual también tú eras muy consciente. Mira. De la misma manera, a los hermanos católicos que tienen conciencia de estas cosas, no es el momento para irse de la iglesia, sino el momento de perseverar en estas maravillas. Repito tus palabras, Fernando. No es el momento para irse de la iglesia, sino para perseverar de estas maravillas. Pienses en el caso de Tertuliano. Tertuliano, teólogo cristiano de los primeros siglos, siglo II, siglo III, ¿no? Tertuliano es un hombre inteligentísimo, un hombre que hizo excelente apologética católica, que escribió geniales tratados de defensa de la fe católica. Pero eventualmente Tertuliano, tan inteligente que era, se terminó saliendo de la comunión de la Iglesia Católica y terminó cayendo en la herejía montanista. Tertuliano, que podríamos llamar padre de la Iglesia, ahora en rigor solo lo podemos llamar escritor eclesiástico, porque al final de su vida dejó de perseverar en esas maravillas. Fernando, que no te pase como a Tertuliano. Pero ¿sabes qué, Fernando? Tú tienes la oportunidad de llegar a una gloria mucho más grande que la de Tertuliano. Tertuliano tiene la gloria de haber sido un hombre muy inteligente que defendió a la iglesia con grandes argumentos, aunque al final se fue a la herejía montanista y estuvo en cisma y herejía, ¿no? Pero la santidad se construye con base en la humildad. Y mira, Fernando, ¿qué hubiera pasado si Tertuliano se iba de la iglesia así como lo hizo? Rompía con la comunión con la iglesia, se va a la herejía montanista, pero luego Tertuliano se arrepiente. Públicamente dice, me arrepiento, creo que hice mal, creo que pensé mal, creo que razoné mal, me dejé llevar por tales circunstancias, me arrepiento del error de haberme ido de la comunión, de la iglesia visible, la iglesia con sucesión, la iglesia con ese magisterio que nos da esa seguridad. Me arrepiento y vuelvo. Tertuliano tendría una gloria gigante de humildad, la gloria de la humildad. Se requiere mucha humildad para perseverar en la maravilla del magisterio, pero se requiere aún más humildad para que uno, habiéndose ido a la Iglesia Católica, habiendo hecho un video de creo que más de 400,000 vistas de me voy de la iglesia, tenga la humildad de decir, me equivoqué, vuelvo a la iglesia. Esa humildad es gigante. Esa humildad es gigante. Esa humildad es más grande probablemente que la de aquellos que permanecen siempre. La humildad del que se va y de repente dice, me equivoqué, vuelvo. Incluso con la vergüenza que uno pueda tener humanamente. Me equivoqué, vuelvo. Por sobre los aplausos e insultos de los hombres. Por sobre lo que puedan decir o no decir católicos o protestantes. Por sobre lo que puedan decir o no decir en tal o cual canal de YouTube. ¿Qué importa? Lo que importa es estar no meramente en tal o cual verdad, sino en la plenitud de la verdad. Y si uno, por sobre lo que se puedan la gente aplaudirlo o criticarlo, escupirlo o felicitarlo, dice,
me equivoqué, vuelvo a la Iglesia Católica. Esa gloria ante Dios es muy grande, esa humildad es muy grande, sería una santidad muy grande. El enemigo va a querer hundirte y quiere hundirte, precisamente porque eres grande, Fernando, porque eres grande. Pero al mismo tiempo, para ser grande en el reino de los cielos, más allá de los grados académicos que pueda tener uno, o las visitas en canal de YouTube, el alcance, y seguidores y todo eso, lo que importa es ser grande en el reino de los cielos. Y para eso hay que hacerse pequeño. La humildad del intelecto, la humildad de decir, sí, dije que me iba, pero me equivoqué, vuelvo a casa. Aquí te esperamos, Fernando, y voy a seguir orando por ti día a día, hermano.